¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje. Un viaje para desarmar una de esas historias que casi todos aprendimos en la escuela. La idea es verla con otros ojos, con una perspectiva mucho más crítica, para entender de verdad cómo se forja una nación. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Para entender bien qué pasó en Buenos Aires, primero tenemos que alejarnos, ver la foto completa, el panorama mundial. Y después sí, vamos a hacer zoom para ver cómo esas fuerzas globales terminaron encendiendo la mecha de una revolución. Arranquemos con la historia que seguro les suena familiar, la del libro de texto. Mayo de 1810, un pequeño y valiente pueblo colonial llamado Buenos Aires da el primer paso hacia una revolución moderna y triunfante. ¿Les suena, no? Pero, ¿y si todo eso que nos contaron es en realidad un mito fundacional? Una construcción, una operación política muy bien armada, porque al final del día, todas las historias nacionales se construyen sobre mitos, y a veces vale la pena mirar un poquito más de cerca para ver qué hay detrás de esa epopeya tan bonita. Y esta frase lo resume todo. No estamos aquí para memorizar fechas y nombres. El ejercicio es otro, es reexaminar de forma crítica cómo nos contaron la historia. Pensar sobre lo ya pensado. Muy bien, pasemos a la siguiente parte. Van a ver cómo para entender un solo evento en 1810, primero tenemos que entender algo mucho más grande, cómo el mundo entero se estaba reimaginando. Y esta idea es clave, de verdad. Creemos que los continentes siempre estuvieron ahí, ¿no? Pues no. Un continente es un concepto, no algo natural. Son en realidad productos históricos que nacieron por las necesidades de una nueva economía global. El concepto América, por ejemplo, es mucho más joven que la gente que ya vivía aquí. Y acá está el motor de todo ese cambio, la aparición de un mercado mundial. Este nuevo sistema necesitaba herramientas para funcionar, herramientas que antes no existían. Requería mapas precisos, leyes comerciales, contabilidad. Exigía por primera vez en la historia que el planeta entero fuera medido, entendido y cartografiado de forma sistemática. Y esa cronología nos muestra el paso a paso. Miren, todo empieza en 1453, cae Constantinopla y la ruta de la seda por tierra se bloquea. ¿Qué pasa? Hay que buscar nuevas rutas por mar. Eso nos lleva directo a Colón en 1492. Y de ahí al momento clave, cuando se dan cuenta de que esto no es Asia, es un continente nuevo. Para 1520, la necesidad económica había literalmente redibujado el mapa del mundo en la cabeza de todos. Así que de repente, este nuevo mapa del mundo se transforma en una especie de tablero de ajedrez gigante. Un tablero global con piezas nuevas y muy poderosas que iban a cambiar las reglas del juego para siempre. Y aquí están esas nuevas piezas, esas tres fuerzas que estaban cambiando todo. Por un lado, el poder militar, con el cañón que dejaba inútiles a los castillos medievales. Por otro, el poder económico. La revolución industrial en Inglaterra necesitaba desesperadamente vender sus productos en todo el mundo. Y finalmente, el poder de la información, la imprenta, que permitía que las ideas y los datos comerciales viajaran más rápido que nunca. Bueno, ahora que vimos el panorama global, volvamos a hacer zoom. Conectemos estas fuerzas gigantescas, que parecen tan lejanas, con lo que pasaba en las costas de un puerto colonial bastante remoto. Y esta reacción en cadena es la clave de todo. Paso 1. Los británicos ganan en Trafalgar y se adueñan del Atlántico. España queda aislada de sus colonias. Paso 2. Napoleón, en respuesta, les bloquea los mercados europeos a los británicos. Resultado, Inglaterra está desesperada por encontrar nuevos lugares donde vender. Y ahí, en el paso 4, aparece el objetivo perfecto. Buenos Aires. Un lugar con poca defensa, pero con muchísima plata que no podía mandar a España. Las invasiones inglesas no fueron un capricho, fueron un movimiento lógico en este ajedrez mundial. Y esto nos trae al corazón del argumento, a cómo un acto que empezó como simple y desesperada autodefensa terminó, casi por accidente, provocando la verdadera revolución política. Esta pregunta de un observador británico de la época lo dice todo. El virrey español temía un dilema imposible. Si armaba a la gente del pueblo para defenderse, ¿cómo les quitaba las armas después? ¿Cómo recuperaba el control? Ante esa duda, prefirió huir. Y al huir, dejó que la gente organizara su propia defensa, lo que sin querer se convirtió en su propio gobierno. Miren este contraste. Es clarísimo. Antes de 1806, Buenos Aires era una colonia en toda regla. Gobernaba un virrey, no había ejército local y la plata se iba para España. Pero para 1809, la situación era otra. El poder real lo tenía el jefe de las milicias locales, la riqueza se quedaba acá y ya existía un autogobierno de facto.
La verdadera transformación política ya había sucedido, años antes de la fecha que todos celebramos. Y a eso nos referimos con revolución política. No es solo una batalla ganada, es un cambio total en las reglas del juego, un vuelco completo sobre quién tiene el poder y la autoridad legítima. Y eso pasó cuando la ciudadanía, ahora armada, le dijo al representante del rey: hasta acá llegaste. Entonces, resumiendo, ¿qué nos deja todo esto? Vamos a ver cómo esta forma de abrir el lente, de ampliar la mirada, cambia por completo la historia que creíamos conocer. Y esta es la gran conclusión. La famosa Revolución de Mayo de 1810 no fue el comienzo de nada. Fue más bien la ceremonia de graduación. Fue ponerle el sello, el moño, a una realidad política que ya estaba en marcha desde por lo menos 1809. Fue la formalización de un cambio de poder que ya era un hecho. Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Si la historia no es una cosa fija, sino un relato que construimos y contamos, la pregunta inevitable es: ¿qué otras historias estamos dejando afuera? ¿Qué otros relatos, igual de importantes, hemos decidido no contar?